La palabra tiene el poder de cambiarnos solo a medida que la ponemos en práctica, solo a medida que estamos anhelosamente consagrados a una buena causa. Y si nuestros jóvenes y todos nosotros nos embarcamos en esta obra, llegará el momento cuando venga el anticristo a nuestras vidas, llega un punto en donde ya no es apetecible para nosotros. Llegará un momento en donde estas cosas llegarán a nuestra vida, pero nuestro testimonio y convicción es tan fuerte que esto no representa ningún peligro, ninguna tentación. Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Hoy tenemos un invitado muy especial en este bloque de escrituras, el obispo Alex Mendoza. Bienvenido, obispo. Es un gusto tenerlo Gracias. con nosotros. Y vamos a hablar de Alma 3031. Y me encanta porque el título es La virtud de la palabra de Dios. Y habla de tres personajes principales, que es Corior, Soram y Alma, ¿cierto? Y sabemos que Corior fue una persona que se presentó a los nefitas, ¿cierto? Empezó con los antinefileitas, no tuvo éxito, pero llegó a los nefitas y empezó a hablar de una manera altanera y lisonjera, ¿no? En contra de las enseñanzas de Jesucristo. Pero analicemos un poquito qué es un anticristo. ¿Qué piensan que es un anticristo? Sí, bueno, según la guía de las escrituras, un anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del plan del evangelio y que se opone secreta o abiertamente a que no hay un Cristo. Exacto. Y pensemos un poquito de cómo esas enseñanzas también se pueden aplicar a la actualidad, ¿no? A veces cuántas personas o situaciones pensemos en que realmente se oponen a las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? ¿Qué lista? Por ejemplo, ¿qué enseñó Corior? Si recuerdan lo que enseñó Corior, una de ellas es que él empezó a decir que, bueno, que no había un Dios, ¿no? Que él era una persona que creía en falsas tradiciones, en los profetas, ¿no? Que todo lo que decían los profetas. ¿Qué más? ¿Qué más decía? ¿Qué más enseñaba Coriol, Bishop? Él decía que no hay forma de saber las cosas que están por venir, También, ¿verdad? también. Él se basaba mucho en las cosas tangibles, cosas que podemos ver, cosas que podemos oír, pero no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, no hay forma de saberlo. Esa era su arma más letal y lo que él enfatizaba mucho. ¿Qué es lo que hace, no? También pensar de que, porque a veces todos estamos pensando como que cosas que se ven, ¿no? Obispo, usted que, bueno, ahorita trabaja con jóvenes, ¿no? Y su enfoque son los jóvenes, pues ellos ahorita se enfrentan a todo esto, ¿no? Yo de jovencita recuerdo haber tenido amigos ateos, ¿no? Que manifestaban abiertamente que no creían en Dios, ¿no? Y eran personas muy buenas, muy sensibles, porque de repente no creían en Dios porque habían experimentado momentos tan duros en su vida que de repente decía, oye, no sentía a nadie a mi lado, un Dios, una fuerza divina, ¿no? Y también enfrentan a creencias falsas, ¿no? De amigos, y es un bombardeo para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta experiencia puede ayudarle a ellos en este tiempo a mantenerse firmes, ¿no? Ya, me encanta que el presidente Benson siempre hace énfasis en que el libro de Mormón fue escrito para nuestros tiempos. Los lamanitas no tuvieron el libro de Mormón, los nefitas no vieron el libro de Mormón, pero el libro de Mormón fue escrito para nuestros tiempos. A medida que los jóvenes y en general todos podamos ver estos capítulos y ver en las enseñanzas de Corior lo que experimentamos hoy en día, podemos encontrar eso, cómo poder combatirlo. Si yo tuviera que volver a la misión nuevamente, yo enseñaría más la fe. Creo que a veces como misioneros vamos muy directo al arrepentimiento y al bautismo, pero la fe es la esencia, es el punto de partida para todo. No podemos obedecer los mandamientos de Dios si es que no tenemos fe que hay un Dios. No podemos seguir las enseñanzas de los profetas antiguos y actuales si es que no creemos que algún día seremos juzgados por nuestros pecados y que hay un lugar mejor. La fe es el punto de partida, es el cimiento. Y si nuestros jóvenes ejercen fe y la nutren por medio de la palabra y la ponen en práctica, ellos van a poder ser capaces de poder resistir los dardos del enemigo y las dudas que amigos, amigas, conocidos puedan sembrar en sus corazones. Sí, interesante, ¿no? Y yo creo que también parte todo de casa, ¿no? Porque necesitan haber padres muy comprometidos en casa para que ellos puedan
ser guiados a tener fe y probar, ¿no? Probar cada principio del Evangelio y puedan empezar a tener un testimonio de cada principio del Evangelio en sus vidas, ¿no? Que los va a ayudar a ser fuertes, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente y pues él cuestiona muchas cosas y es una edad difícil, ¿no? Donde empiezan a cuestionar todo lo que ellos reciben del mundo, del colegio, de los amigos que no creen, que sí creen o que medio creen. Entonces, la responsabilidad como padres de empezar a nosotros ser un ejemplo, vivir y demostrarle cómo es, ¿no? Prueba, ¿no? Prueba, o sea, obedece y vas a ver que vas a llegar al conocimiento, ¿no? De este principio. Tú has dicho algo muy importante porque es como me gusta el título de la clase, ¿no? La virtud de la palabra. Y cuando ustedes estaban hablando, recordaba cuando realmente yo tuve un testimonio. Yo nací dentro del convenio y escuchar a mis padres hablar, ¿no? Testificar. Y en algún momento yo me cuestioné, ¿no? Decía, ¿lo que mis padres están diciendo es verdad o no? Y eso entró un proceso, como dice el obispo, de tener fe. Empecé a leer el libro de Mormón. Era el año donde yo en seminarios tenía que leer el libro de Mormón. Y yo decía, bueno, quiero saber si esto es verdad, ¿no? Y eso me permitió a mí, y sentí ese día realmente como mi pecho ardió, literal, fue algo literal que yo pude sentir. Pero tuve que probar, como dice usted, de esa fe. Pero también empecé ahorita estoy pensando en el entorno que tuve también en mi adolescencia, ¿no? Para poder discernir, y fue la base que me permitió, ya no solamente en mi adolescencia, sino también en mi vida universitaria, que también es la mezcla de muchas verdades, de muchas cosas que enseñan en el mundo, que dicen, pero no te preocupes, toma algo de trago que no va a pasar nada, ¿o? ¿De qué te está viendo, no? ¿Y qué tan arraigadas son nuestras creencias, no? En parte de eso. Pero entonces, ¿cómo podemos ayudar tanto a los jóvenes como a todos, ¿no? Incluso a las personas que entran a la iglesia a poder discernir esas verdades falsas? Porque, por ejemplo, aquí Corior hablaba acerca de que no había la expiación de Jesucristo, que él creía que todas las personas podían lograr las cosas en su propia habilidad. O sea, yo soy hábil, entonces yo puedo lograr según mi fuerza, ¿no? Y eso es una enseñanza que dio Corior, pero ¿qué enseñanza también podemos ver en la actualidad con respecto a esto? Creo que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento dificultad a la hora de llevar a cabo una tarea. Personalmente, en muchas ocasiones, especialmente cuando fui llamado como obispo, cuando se me extendió el llamamiento, me di cuenta de que por mi fuerza, talento y mi capacidad no iba a ser capaz de llevar a cabo esta obra. Y son muchas las oportunidades donde vemos que no podemos enfrentarlo ni hacerlo solo, que necesitamos de alguien más, que necesitamos un amigo, una guía, alguien que esté ahí con nosotros y nos ayude y que sume a nuestros esfuerzos y nuestra capacidad. Yo creo que a medida de que entramos en ese convenio con Jesucristo y experimentamos todos los beneficios de su amor y de sus bendiciones, es cuando podemos recibir un testimonio y una confirmación suprema de que realmente Él existe. Y cuando los jóvenes o todos en general nos embarquemos en esta obra maravillosa, podremos sentir en nuestro pecho ese sentimiento y esa confirmación de saber que esta es la obra del Señor realmente. Pero tiene que ver con hacer, experimentar, ganar un testimonio y nutrir ese testimonio al seguir, como dice el Evangelio, perseverando hasta el fin. Interesante lo que dice, ¿no? Mientras hablaba recordaba mi juventud, ¿no? Y yo nací en un hogar miembro de la iglesia. Mis padres siempre se esforzaron, ¿no? Por leer las escrituras, hacer noches de hogares. Pero yo sentía que el evangelio limitaba. La mayoría de mis amigos no eran miembros de la iglesia y yo quería hacer las cosas que ellos hacían, por ejemplo, jugar carnavales un domingo, ir a la playa, a la piscina un domingo por la mañana, ¿no? Y ir a la iglesia y yo ver que todos mis amigos lo hacían, yo sentía que el evangelio me limitaba, ¿no? No podía decir nada porque había padres buenos y las cosas que hacíamos pues me agradaban también, pero no quita el hecho de que yo deseaba hacer eso y sintiera eso, ¿no? Eso me llevó a cuestionarme muchas cosas y yo creo que los jóvenes siguen, en esta etapa los jóvenes empiezan a cuestionar realmente si es verdad lo que sus padres le están enseñando, ¿no? Y es bueno que ocurra, ¿no? Pero ojalá que tengan padres que lo sepan guiar
y que esto los motive a buscar una respuesta, ¿no? Que no venga de padres, ni de un obispo, ni de un líder, sino recurrir a Dios, a su Padre Celestial para recibir esta respuesta y sea lo que los mantenga, ¿no? Pero ya por una convicción propia, porque si recibo de usted logra convencerme de que obedezco un mandamiento, va a venir otra persona y también me va a convencer y voy a estar así, ¿no? Por eso es importante, yo hace mucho tiempo escuché que, por ejemplo, una de las personas más hábiles de encontrar un billete falso es el que trabaja en un banco, porque todo el tiempo se está relacionando con el billete de verdad. Pero, y puede, en cambio, uno tiene que mirar en la luz, ¿no? Incluso tocándolo puede esa persona discernir que es un billete falso. Entonces también yo pienso lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tenemos que hacer que nuestros jóvenes y nosotros mismos como padres, como personas en la iglesia, llenarnos de conocimiento de verdad, de la doctrina de Cristo, para cuando lleguen estas enseñanzas pueda yo tener la capacidad de discernir lo bueno, lo malo, lo oscuro y lo negro, ¿no? Lo que tú decías. Entonces, pienso que es algo que tenemos que, como decía, me encantó lo que una vez dijo el presidente Nelson cuando entró el programa de Ven, Sígueme. Él dijo, es momento donde en el hogar debe ser donde debe centrarse la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y que la iglesia solamente apoya, ¿no? Este programa que es maravilloso. Obispo, ¿qué hizo de que Corior no tuviera éxito con el pueblo de Amón, los antinefileitas, que eran unas personas recién convertidas, y por qué en los otros pueblos donde supuestamente tenían el conocimiento de Dios y estaba establecida la iglesia, él tuviera mucho éxito? A mí me gusta en los versículos iniciales del capítulo 30, luego de que hay esta pelea, esta batalla que nosotros conocemos y muchas muertes. En el 2 dice de que aconteció que después que hubieron sepultado a sus muertos también, después de los días de ayuno, de llanto y oración, empezó a haber continua paz en la tierra. Ellos ayunaban y oraban en sus desafíos y problemas. No solo decían, oh, qué tristes, qué apesadumbrados debemos estar. No, ellos oraban, ayunaban y se fortalecían. En el 3 dice, el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor. Obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios, porque se les enseñaba a observar la ley de Moisés que fuese cumplida. Entonces, ellos no esperaban en este tiempo de bonanza, de paz, de tranquilidad. Ellos no estaban sentados diciendo, ok, todo está bien. Ellos empezaban a hacer cosas. Ese testimonio que habían ganado no lo guardaban en una vitrina y decían, ok, mi testimonio está ahí, yo tengo un testimonio, pero ellos lo fortalecían diariamente, porque el testimonio y la palabra de Dios accionada en fe tiene que ir de la mano. No podemos solo ganar un testimonio y decir, yo tengo un testimonio, genial, y no hacer nada más. Tampoco podemos hacer las cosas como ir a la iglesia, guardar los mandamientos solo porque nuestros padres nos lo han dicho, o porque lo hemos visto, porque estamos acostumbrados. Tenemos que tener un testimonio también. Entonces, estas dos cosas son las que van de la mano y están muy relacionadas con lo que ustedes dicen. Hablando un poquito acerca de los oramitas, me gusta cuando Alma dice, ¿no? Él dice, sabemos que ellos estaban en el Rameuntom y estaban orando, ¿verdad? Y decían, somos escogidos. Pero Alma dice, después de que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas sin volver a hablar de Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Entonces, digamos, ¿no? Ellos adoraban a Dios en su manera, pero ellos iban a su reunión sacramental, digamos, y acababa el horario sacramental, ok, se queda ahí todo, yo me voy a mi casa y sigo con mis asuntos. Y no es sino hasta la siguiente semana que nuevamente se juntaban, que otra vez empezaban a adorar a Dios a su manera. Entonces, ¿cómo estábamos hablando? Y este programa de Ven, Sígueme, necesitamos estudiar el Evangelio en casa. No podemos darnos el lujo de solo 1 o 2 horas en la iglesia, fortalecernos y luego dejar toda una semana a merced del enemigo y de sus dardos. El Elder Redland, en su último discurso en la conferencia general, dice que pensar que solamente puedo comer una vez a la semana es tan poco saludable para mi cuerpo. O sea, yo me puedo saciar saludablemente una vez y qué pasa con el resto del día, de la semana, ¿no?
es igual de peligroso también espiritualmente hablando. Si solamente estoy esperando que una vez a la semana yo sea nutrida, ¿cierto? Y no tener una nutrición igual que el cuerpo, el espíritu, ¿no? Entonces me encantó esa palabra que dice, es totalmente peligroso. Y es cuando llega el adversario y llegan con estas falsas doctrinas que en el mundo lo estamos viendo, ¿no? Si hay enseñanzas del mundo que son muy atractivas, que si uno escucha y dice, uy, no, puede ser muy, la parte carnal puede ser muy agradable, ¿no? Pero cuando estamos nutridos espiritualmente podemos llegar a discernir eso, ¿no? Entonces, qué tan importante es que nosotros no nos dejemos engañar, ¿no? Y seamos totalmente, podamos discernir esas enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo con las enseñanzas del mundo, ¿no? ¿Qué otras enseñanzas de pronto pueden ser muy tentadoras para nosotros y para nuestros hijos? Me he sentido ahorita como una soramita, porque sí, pues es cierto, ¿no? O sea, uno va a la iglesia y por ratos piensa, bueno, ya fui, ¿no? Ya fui, ya, listo, ¿no? Pero qué importante es aplicar lo que se aprende, ¿no? Y yo creo que eso requiere mucha valentía, ¿no? Porque yo considero que yo tengo mucho conocimiento por los años que tengo en la iglesia, ¿no? O sea, sé de todos los principios del evangelio, pero de que los aplique cada uno, dudo, ¿no? Siempre me equivoco, siempre pues, estoy tentada a decir, pues lo hago muchas veces, una vez que no lo haga, no creo que afecte, ¿no? Y yo creo que es lo que usa el enemigo, ¿no? Es lo que él usa para poder atraparnos. Yo creo que sería muy fácil reconocerlo si él nos presentara las cosas así terroríficas, ¿no? Él lo hace de manera muy sutil. Mi papá siempre decía esta frase: el vicio de horrendo semblante que para oírle solo basta con verle, pero al verle a menudo familiar se vuelve, ¿no? Y es interesante. Nadie es alcohólico de la noche a la mañana, ¿no? Todo empezó con una copa, ¿no? Nadie... Se alejó de la iglesia de la noche a la mañana. Sí, todo empezó por algo, ¿no? Ujú. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Más con nuestros jovencitos, ¿no? Ya. Y me llama mucho la atención lo que están diciendo, porque realmente el enemigo nos tienta de maneras diversas. En Corior podemos ver realmente cómo él muy astutamente trata de hacer sentir a estas personas, ok, él repite la palabra tontas tradiciones, insensatas tradiciones, luego él continúa diciendo que lo que están haciendo básicamente es tonto. ¿Y cuánto vemos eso hoy en día? ¿A cuántos no se nos han dicho, ¿por qué te vistes así? No puedes tomar café, no puedes tomar alcohol, un cigarrito no te va a hacer nada. Sin embargo, sabemos que cuando cumplimos los mandamientos del Señor, Él nos protege y nos bendice. A diferencia de lo que pasó con este anticristo que dice, y así vemos que el diablo no ampara a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. So, tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros si nos esforzamos, pero es tan difícil inicialmente entender estas cosas porque a veces el pecado y las cosas que nos dice el mundo son muy fáciles. A mí me llama mucho, mucho la atención cuando Coriol está hablando acerca de lo que le pasó, ya al final, cuando ya recibió la señal y quedó mudo, y él dice en el versículo 53, y me dijo, porque él habla que el diablo se le apareció en forma de ángel, dice, y me dijo, no hay Dios, y me enseñó lo que había de decir, y he enseñado sus palabras y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Entonces, estas cosas que se nos dicen en oposición de lo que creemos, como dice aquí, deleitan a la mente carnal. Es mucho más fácil decir, no hay nada después de la muerte, no hay nada de qué preocuparse, vivamos libremente, disfrutemos, sin límites, sin restricciones. Eso deleita la mente carnal, porque siempre va a ser más fácil dar rienda suelta a nuestros deseos y pasiones que contenernos
que buscar la guía del Salvador, que estar dentro de los parámetros que Él nos ha dado para encontrar la verdadera felicidad. Porque las promesas que Él nos da son a largo plazo, no son inmediatas. Sí, a mí me gusta algo que de una de las enseñanzas que hizo Corior, fue que dijo, ustedes están sujetos a personas con mentes con locura, ¿no? Y a veces se piensa, y a veces los jóvenes piensan que, y se ha dicho, ¿no? Que también que los mandamientos de Dios es algo restrictivo, ¿no? Y, hace poco tuvimos una conversación con mi hijita y ella decía que ay, a veces se sentía como la rara del grupo. Se sentía como que, todos hacen esto y yo me siento rara, no, como que no encajo, ¿no? Y entonces mi esposo, pues ambos hemos sido también desde niños miembros de la iglesia, y mi esposo dice, yo también me sentí muchas veces la rara del grupo, y yo también me sentí la rara del grupo, pero precisamente esas enseñanzas, el afianzarnos a esas enseñanzas nos permite también ser una luz a las personas, ¿no? Que están a nuestro alrededor, y permite que, por ejemplo, a lo que el mundo crea locura, realmente para nosotros no es locura, ¿cierto? Para lo que el mundo piensa que estamos sometidos, no es así, sino realmente nos da la libertad, el verdadero gozo y la felicidad que nos da el Evangelio de Jesucristo. Yo le decía a mi hijita, quizás ahorita yo estoy gozando de las bendiciones, de las decisiones que tomé en mi juventud. Estoy gozando de ese gozo, de esa tranquilidad, que en momentos fue difícil. Muchas veces vivir el Evangelio de Jesucristo requiere soledad, porque no seguimos esas enseñanzas del mundo. Pero después sentimos el verdadero gozo de cumplir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque el adversario juega con esto, con lo que hizo Corior, de envolvernos, ¿no? Como que, pero lo hace con astucia, porque al final es una felicidad momentánea, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero gozo y la verdadera felicidad de cumplir los mandamientos del Señor, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho ahora cómo la iglesia ha evolucionado, ¿no? Y trata de que el joven crezca de una manera más integral, ¿no? Porque esto da confianza al joven, ¿no? No solamente vemos a un joven trabajando en su espiritualidad, sino en lo social, en lo intelectual, ¿no? Y esto lo ayuda a tener confianza y a poder enfrentar este mundo, ¿no? Eh, Hace poco conversaba con algunas jovencitas y les decía que a veces nos dicen huyan, 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 ¿no? O sea, Alma no huía de los oramitas, más bien se metió allí para poder enseñar, ¿no? Y la forma como uno predica el evangelio no es rodeándose de más miembros de la iglesia, porque ¿qué podemos hacer ahí, no? Si ya son miembros de la iglesia, ¿no? Creo que la forma de poder ayudar es primero crecer de esta manera integral, ser una luz y yo ser la que propongo, ¿no? Yo ser la que vaya a esa fiesta y ser la que organice la fiesta, ¿no? Y poner las reglas que yo quiero. Dice, mira, aquí vamos a poner esta música, este tipo de baile se va a hacer, y de eso se quiere de los jóvenes, ¿no? Entonces no es huyan, sino es tengan un testimonio, fortalezcan ese testimonio y vayan a comerse el mundo. Mira, me encanta lo que dice en la fortaleza para la juventud. Primero, la fortaleza para la juventud nos da una doctrina, ¿cierto? Y también nos da invitaciones que hacer, acciones que hacer. Necesitamos que nosotros, como padres, como líderes y jóvenes, podamos realmente hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y a mí me encanta algo que dijo el Elder Oaks. Dice, lo que se nos ha enseñado, hablando de una conferencia que tuvimos en el 2004, dice, no es solo para llenarnos la mente de información y conocimiento, sino también para motivarnos a guiar nuestras acciones. Debemos actuar, y me encanta la fortaleza para la juventud porque invita a eso. O sea, esta es la doctrina, pero te invito a hacer. Entonces, es llenarnos de conocimiento, pero ¿de qué nos sirve? Como hablábamos, ¿no? A veces sabemos, pero actuamos. Y eso también nos ayuda también a afianzar nuestras creencias, ¿no? Y es ahí donde reside el poder de la palabra. Si la palabra se queda en las hojas de nuestras escrituras o en nuestros dispositivos móviles y no las ponemos en práctica, pues no alcanzaremos el efecto que se desea. La palabra tiene el poder de cambiarnos solo a medida que la ponemos en práctica, solo a medida que estamos anhelosamente consagrados a una buena causa. Y si nuestros jóvenes y todos nosotros nos embarcamos en esta obra, llegará el momento cuando venga el anticristo a nuestras vidas, igual
que el pueblo que estaba en Gersón o en Gedeón, que llegaron y sigue su camino, lo ataron y lo echaron, porque llega un punto en donde ya no es apetecible para nosotros. Llegará un momento en donde estas cosas llegarán a nuestra vida, pero nuestro testimonio y convicción es tan fuerte que esto no representa ningún peligro, ninguna tentación. Estamos tan edificados en la roca que es Cristo, que cuando los fuertes vientos vengan, Ya estamos fuertes. Me gusta también lo que pasó con los soramitas, porque, bueno, Corrior era como las enseñanzas muy, ¿no? Muy claras, ¿no? De las falsas enseñanzas que estaba diciendo Corrior, pero también vemos también lo que hizo Soram, ¿no? Orar está bien, pero ¿qué estaban haciendo ellos, no? Como que, gracias porque somos mejores que nuestros hermanos. Y esta parte de lo que hizo también Soram es transversar también las enseñanzas de Jesucristo. Yo recuerdo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he escuchado, y sobre todo en la pandemia, muchas personas dijeron, bueno, volvamos a la capilla, pues aquí podemos leer el libro mormón, aquí podemos escuchar música de la iglesia, pero no estamos afianzando, o sea, estamos viviendo el evangelio a nuestro modo y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo recuerdo que yo escuché a una autoridad que dijo, qué diferente es ser miembro activo en la iglesia y miembro activo en el evangelio. Yo decía, no es lo mismo, no. Una persona activa en la iglesia puede tener una recomendación para el templo, puede tener un llamamiento en la iglesia, puede asistir los domingos a tomar la Santa Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente vivir el evangelio de Jesucristo hace que estas enseñanzas sean las correctas y no se pinten como lo hizo Soram con los soramitas, ¿no? Él estaba orando, sí, enseñó a orar, pero ¿de qué manera? Entonces también es otra artimaña que tiene el adversario de transgiversar el evangelio a nuestro modo, ¿no? realmente estos capítulos son demasiado instructivos para nosotros. Al conocer las artimañas del enemigo podemos saber cómo encontrar una solución, cómo defendernos, cómo estar atentos a sus dardos y a sus tentaciones. Y es importante también reconocer que si alguno de nosotros de alguna manera ha sido engañado por el enemigo, ha hecho o realizado cosas que de alguna forma saben que no es correcta, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Como Corrier dijo, yo sabía, pero fui engañado, podemos tener la certeza de que siempre habrá un camino de vuelta. El Señor no nos va a juzgar por las cosas que hemos hecho solamente, pero Él espera que nos arrepintamos y vengamos a Él. Él no va a todo el tiempo recordarnos, no, pero tú te equivocaste aquí, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste el otro. Él está con los brazos abiertos, esperando a que volvamos. 1, 2, 5, las veces que sean necesarias. Con su amor, con su paciencia, podremos realmente recibir el galardón que esperamos. Todos, aquellos que hemos pecado de una forma constante, aquellos que nos hemos equivocado en 1 o 2 veces, aquellos que hemos cometido pecados graves, todos podemos volver a Él. Todos. Es lo bonito del Evangelio de Cristo, ¿no? Que Jesucristo siempre está diciéndonos que usemos de su sacrificio, de su expiación, para volver a ser limpios, ¿no? Mientras hablaba el obispo recordaba un TikTok que vi de una ovejita que se mete a una zanja y hacen de todo para sacarla y apenas la saca sale corriendo y ¡plum! Se vuelve a meter, ¿no? Nosotros somos así, ¿no? Siempre estamos como que metiéndonos y la idea es seguir saliendo, ¿no? Como regresar, regresar, regresar y volver y, y bueno, aprender también de la experiencia mala, ¿no? O de que lo que hicimos no fue correcto. Me Sí. voy con eso, me voy con eso. Siempre, 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 siempre podemos volver. Exacto. Gracias, obispo, por compartir esa última parte que usted dijo. Gracias a la expiación de Jesucristo, saber que Él es un Dios amoroso, misericordioso y que nos ama y que siempre está con sus brazos abiertos para perdonar. Y eso es también lo que, a pesar de los errores y lo que escuchamos, y podemos de pronto dejarnos llevar, pero también hay un camino de regreso que nos invita nuevamente a estar y a seguir las enseñanzas de Jesucristo. Gracias, obispo, por acompañarnos en este episodio. Agradecemos por habernos escuchado y esperamos que puedan escribirnos en los comentarios y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.